Sean bienvenidos a una nueva y poderosa enseñanza a través de la palabra de Dios. Capítulo 41, seguimos con esta apasionante historia de José. José, un niño de 17 años vendido por sus 11 envidiosos hermanos sin causa alguna, lo venden por envidia. Pasa de ser un heredero, nació en cuna de oro, como llamamos hoy en día. Su padre Jacob, que después Dios le cambia el nombre a Israel, es un hombre tremendamente rico. Pero sus hermanos por envidia lo venden como mercancía a los madianitas lo compran, llegan al país de Egipto y no contentos con eso, el pobre José ya pasa de ser mercancía, ahorita es esclavo porque fue comprado por Potifar, un jefe de la guardia egipcia, y lo compras como un esclavo. Está ahí por un tiempo, luego es calumniado por la esposa de Potifar y pasa de ser un esclavo a ser un prisionero dentro de una cárcel como cualquier delincuente. Entonces vemos cómo José nace en cuna de oro a los 17 años y a los 30 años estaba en una cárcel. Vemos esta tremenda historia que tiene una tremenda enseñanza. Esta pequeña enseñanza le he puesto: eres libre, Dios ya te hizo el llamado. Y a través de la palabra de Dios Dios nos va a enseñar hoy a cómo salir de la prueba. José tuvo esta prueba durante 17 años, siendo mercancía, siendo esclavo y siendo prisionero acusado de un crimen que no cometió, como los magníficos. Pero algo que nos enseña este libro, esta historia, es responder a la pregunta: ¿cómo salgo yo de una prueba? Yo no sé en esta mañana qué prueba estés pasando tú, por quién estés rodeado, en qué situación te encuentres, si eres esclavo, no sé de quién o de qué eres esclavo, si eres prisionero, estás en una prisión, no sé de qué o quién eres prisionero. Estoy hablando no una prisión física, sino una prisión espiritual. No una esclavitud física, sino de una esclavitud espiritual. Y la palabra de Dios nos enseña eso. El primer paso para salir de esta situación, de estas pruebas, porque realmente son pruebas que Dios nos pone en nuestra vida para irnos moldeando. Dice la palabra de Dios que el que empezó la buena obra en cada uno de vosotros la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo salir de la prueba? ¿Cómo dejar de ser esclavo? ¿Cómo dejar de ser un prisionero? ¿Y cómo ser libre? ¿Cómo convertirme en un hijo de Dios? El primer paso que yo me doy cuenta de lo que Dios nos enseña a través de esta hermosa historia de José, es que José nunca renegó, nunca se quejó, ni de Dios, ni de las circunstancias, ni de las personas, ni de su entorno. Nosotros, cuando estamos pasando por una prueba, a veces le preguntamos a Dios: Dios, ¿por qué me has puesto en esta situación? Dios, ¿por qué eres tan malo? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy viviendo esto? O renegamos de nuestro entorno. ¿Por qué estoy yo aquí en este lugar, en este país, en esta ciudad, en este pueblucho, en este trabajo? O renegamos de las personas a nuestro alrededor. Pero si vemos esta hermosa y poderosa historia desde el capítulo 38 hasta el capítulo 41, que leímos más de 120 versículos, José nunca se le escuchó renegar de Dios. Otro hubiera dicho: bueno, Dios, pero si yo era heredero de una millonada, hijo de un millonario, ¿por qué permitiste que mis hermanos me vendieran? ¿Por qué permitiste que yo fuera un esclavo siendo heredero de una persona millonaria? ¿Por qué permitiste que me juzgaran y que me fuera a prisión por un crimen que no cometí? Porque la esposa de Potifar lo juzgó, lo calumnió de un crimen que él no hizo. Eso fue falso, de toda falsedad. Entonces, algo que me llama poderosamente la atención es que José nunca criticó, nunca se quejó, nunca juzgó. Por el contrario, José actuó de la mejor manera en cada una de las partes en las que Dios lo puso. Cuando estaba en la casa de su padre Israel,
José fue el más querido, el más amado por su padre. ¿Por qué? Porque hablaba con verdad. Él iba y miraba lo que hacían sus hermanos, y iba y le contaba a su padre tal cual lo que sus hermanos hacían. Por eso no fue querido por sus hermanos. Cuando José fue puesto como esclavo, fue el mejor de los esclavos en la casa de Potifar, y por eso Potifar lo pone como al segundo al mando en su casa, y es José el encargado de administrar toda la casa de Potifar. Es decir, que José era un buen administrador, y este talento que Dios le había dado lo puso al servicio de Potifar, al servicio de la casa de Potifar. Cuando fue prisionero, fue uno de los mejores prisioneros también, y por esta razón el jefe de la prisión lo pone al cargo de más prisioneros, y lo pone a hacer muchas tareas en esta prisión. Entonces vemos que José, en lugar de quejarse, en lugar de juzgar, en lugar de renegar del sitio, las circunstancias, las personas y de Dios, puso al servicio de todas estas personas por donde él pasó los dones y talentos que Dios le había dado, sin preguntar por qué, sin esperar nada a cambio. Vemos cómo cuando él interpreta el sueño del copero, el copero se olvida de José. Entonces, la primera condición para salir de la prueba en la que estamos es la aceptación. Es entender que estamos ahí por una razón y un motivo, que Dios nos ha puesto ahí porque Él está trabajando en cada uno de nosotros. Entonces, en lugar de quejarnos, en lugar de juzgar, debemos preguntarle a nuestro Padre Celestial: Padre, enséñame por qué estoy aquí, muéstrame por qué estoy en este lugar, con estas personas, pasando esta prueba. ¿Qué quieres que yo aprenda? José aprendió el perdón con sus hermanos cuando fue vendido por sus hermanos. Él nunca los juzgó ni nunca los maldijo. José aprendió a administrar cuando fue esclavo en la casa de Potifar. Fue el mejor administrador, y por eso Potifar lo pone a cargo de toda su casa. Y fue a interpretar sueños, a poner el don y el talento que Dios le había dado en la cárcel. Y él nunca juzgó ni nunca se quejó por esta situación. Esa es la primera condición: aceptar, no juzgar, no condenar, no quejarnos, simplemente decirle: Padre amado, gracias por ponerme en esta situación con estas personas, y muéstrame qué quieres que yo aprenda para salir rápido de esto. La segunda condición para salir de estas pruebas, para avanzar, porque es que el hombre, la condición, la naturaleza de nosotros los hombres es avanzar, no quedarnos estancados en la misma situación, y no conformarnos con lo que estamos haciendo, ni conformarnos a este siglo. Nos dice la palabra de Dios en Romanos: no os conforméis a este siglo, porque si estamos conformes, muy probablemente nos vamos a quedar en esa situación por el resto de la vida. La segunda condición para salir de esa prueba, de esa situación, es querer salir de esa situación precisamente. En Génesis 40:14, el capítulo de hace 8 días, le dijo José al copero: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saque de esta casa. Entonces, querer salir de la condición en la cual estamos, en la condición de esclavitud del pecado, en la condición de ser prisioneros del pecado. Esto me trae un recuerdo. En Bogotá yo estaba fumando mucho, 20, 25 cigarrillos diarios, y yo quería salir de esa condición. Entonces busqué el método, por ahí lo conseguí, fue muy efectivo, un método láser frío, y al otro día, el mismo día yo hacerme ese tratamiento, dejé de fumar, pasé de 25 cigarrillos a 0. Entonces, en la empresa en la cual yo estaba, todos mis amigos fumaban, mis compañeros de trabajo, y se quedaron asombrados. Dije: ¿usted cómo hizo para dejar de fumar? Y les comenté. Entonces, uno de ellos me pidió el número telefónico, el contacto, se lo dijo: se lo voy a regalar, porque eso era un proceso un poco costoso, valía como $1.000.000, y se lo voy a regalar a una prima que fuma mucho. Entonces, él, contento, emocionado, fue donde su prima, la llamó, le dijo: mira, un amigo fumaba 25 cigarrillos diarios, hoy no está fumando más, y ya lleva más de 2 o 3 meses sin fumarse un solo cigarrillo y sin ansiedad por el cigarrillo. Entonces, te quiero regalar ese tratamiento a ti, prima, que yo sé que tú fumas mucho. ¿Qué le dijo la prima? No quiero. Yo estoy bien así, no quiero dejar de fumar. Entonces, si tú no quieres salir de esa esclavitud, si tú no quieres salir de esa prisión en la cual te encuentras con esa situación o con esas personas, yo no sé en qué situación
está siendo esclavo, está siendo esclavizado, o de qué personas eres esclavo o prisionero. Pero si tú no quieres salir de esa situación, Dios no te va a obligar, Dios no te va a llamar a la fuerza, a la mala, Él te deja en esa situación. Y por eso es que hay personas malas como Pablo Escobar Gaviria, como Adolfo Hitler, que nacen malos y mueren siendo malos porque no quieren un cambio, porque no quieren dejar esa maldad, porque no quieren buscar el camino, la verdad y el camino al Padre. Dice nuestro Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, si no buscamos de la verdad, nunca vamos a ser libres. La verdad de nuestro Señor Jesucristo, Él mismo lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces, mientras nosotros no queramos cambiar la situación en la que nos encontremos, pues no vamos a cambiar. Entonces, el día de hoy los invito a que despertemos, a que salgamos de nuestra zona de confort, a que le preguntemos a nuestro Padre qué nos está esclavizando, de qué somos prisioneros, en qué prisión nos encontramos, así como José se encontraba. Era un esclavo prisionero. Para que Dios nos muestre y nos enseñe el camino, la verdad y la vida para ir al Padre. Ese es el segundo paso. La primera es la aceptación, no renegar, no juzgar. Y la segunda es querer salir de esa situación. Juan 5:16 nos dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Este milagro fue hecho a un enfermo que llevaba 38 años enfermo en el lago de Betesda y nunca podía entrar a este lago. Pero cuando este paralítico o este enfermo vio a Jesús, le pidió que lo sanara. Y lo primero que le pregunta a Jesús es, ¿quieres ser sano? Si tú no quieres ser sano, Jesús no te va a sanar. Si tú no quieres ser libre, Jesús no te va a liberar. Si tú no quieres ser o dejar de ser esclavo en este momento, pues Jesús no te va a liberar de la esclavitud. Entonces, el segundo aspecto que debemos poner nuestro foco es en yo quiero cambiar mi vida, yo quiero buscar de las cosas de Dios, yo quiero hacer un cambio de 180 grados en mi vida. Mire cómo estaba José antes de ser llamado por Faraón. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. El llamado no viene de nosotros. José no le dijo a Faraón, mira, yo interpreto sueños, llámame. No, Faraón llamó a José. Así como Faraón llama a José, nuestro Señor Jesucristo en esta mañana nos está haciendo un llamado. Te está diciendo, quiero que cambies tu vida, quiero que cambies tu mente, no os conforméis a este siglo, quiero sacarte de la esclavitud, quiero sacarte de la cárcel, te está diciendo Jesucristo en esta mañana. Entonces el llamado es el día de hoy y solamente tú sabes si quieres salir de esa condición en la que te encuentras de esclavitud, en esa condición de prisionero, que yo no sé de qué eres esclavo o prisionero. Yo fui esclavo de muchas cosas y prisionero de muchas cosas en la vida, del pecado, del cigarrillo, del alcohol, de muchas cosas que me esclavizaron, pero un día decidí dejar todo eso y no lo pude, me tocó buscar ayuda y esa ayuda se llama Cristo Jesús. Es el único que te puede liberar. Jesús, la palabra Jesús significa salvador, es el único que te puede salvar, sacar de la esclavitud y traerte a la luz, traerte a los caminos de Dios, porque Él es el único camino al Padre. Nadie va al Padre sino a través de Él. Entonces, ¿cómo estamos en el mundo, en el pecado? Barbados. Y cuando Dios nos hace el llamado, nos afeitamos y mudamos nuestras vestiduras. Dice en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces la invitación esta mañana es a cambiar nuestra forma de pensar, a cambiar nuestra forma de actuar y a llegar a los pies de Cristo, a buscar a Cristo para que Él nos ponga un vestido nuevo, para que nos afeitemos, salgamos del pecado y salgamos de esa zona de confort, de esa situación que nos esclaviza, de esa situación o personas de las cuales somos esclavos y de las cuales somos prisioneros. Dios nos tiene una promesa muy linda en Gálatas 4:7, dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. O sea, que si ya no quieres dejar de ser esclavo, la única forma de dejar de ser esclavo es a través de Cristo. Cuando recibimos a Cristo, nos volvemos hijos, y todo hijo es heredero del Padre. Esa es la promesa que Dios nos tiene hoy en Gálatas 4:7, pero solamente
si tú quieres en esta mañana recibir a Cristo Jesús. Vamos a hacer una oración para que nuestro Padre nos ayude y nos saque de la esclavitud y de la prisión en la cual nos encontramos. Padre amado que estás en los cielos, gracias por tu hermosa palabra, gracias por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el que vino a rescatarnos de la esclavitud, el que vino a rescatarnos de la prisión. Padre, en esta mañana yo no conozco la situación de mis hermanos que están escuchando este video, pero tú sí la conoces, Padre. Y si ellos quieren ser sanos, tú te pido que los llames a través de Cristo, que los liberes, que los saques del yugo de la esclavitud y de la prisión en la cual se encuentran, para que sean revestidos de Cristo, para que muden sus vestiduras, para que se afeiten y sean unas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, un abrazo, muchas gracias por estos 15 minuticos a nuestro Padre Celestial, por regalárselo. Feliz fin de semana, Dios me los bendiga y nos vemos dentro de 8 días con una poderosa enseñanza de la palabra de Dios.